Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y fíjese usted, le comentamos a usted hace apenas unos días una gráfica que compartía Jonathan Heath. Se recordará usted que hablamos del subgobernador del Banco de México, este tuit en el que hablaba sobre las exportaciones y le decíamos a usted que se veía una W, Álvaro, veíamos una W, no la palomita de la que hablaba, siempre recordando que estas son las exportaciones, no el crecimiento, y pareciera que la recuperación, por el gráfico que comparte Jonathan Heath, se empezó a dar desde el mes de mayo, lo cual sería una magnífica noticia frente al tamaño de la crisis que está viviendo el mundo y que vive, por supuesto, México. Y hemos invitado justamente a Jonathan Heath, al subgobernador del Banco Central, aquí a los periodistas para conversar de este dato y de otros datos también que ha compartido en los últimos días. Bienvenido a los periodistas, subgobernador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El dato que comparte Jonathan Heath en su cuenta, el dato que usted comparte, que es claramente el de las exportaciones, no es el del crecimiento del país, no es el del PIB, pero el dato hablaría de que la recuperación empezó ya en mayo, que estaría ya dándose desde el mes de mayo. Podríamos asumir y que es así, y qué se necesitaría para acelerar esta recuperación. Sí, más bien es junio. Las exportaciones caen bastante en abril y mayo, y en junio es donde dan la vuelta y empiezan a crecer. Primero una aclaración. Estas son las exportaciones expresado en dólares, tal como lo registra la balanza comercial. Las exportaciones tal cual es un componente por el lado del gasto del propio PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, en principio, estamos observando que uno de los componentes del PIB, uno de los principales, de los importantes, porque es un motor de crecimiento, empieza a recuperarse en una forma importante. Lo primero que hay que hacer la distinción es que, aunque las exportaciones sean un componente del PIB, las cifras de la balanza comercial se expresan en dólares, y para poder meterlo y saber cuánto está contribuyendo al crecimiento, es decir, al PIB, tenemos que convertirlo a un concepto similar a volumen, es decir, tenemos que pasarlo de dólares a pesos y de ahí quitar el efecto precios. Es casi un hecho de que crecieron bastante en el mes de junio, pero pues todavía no sabemos realmente la magnitud tal cual en términos de volumen. Sin embargo, estas cifras nos dicen que quizás de los 3 o 4 componentes principales del PIB por el lado del gasto, las exportaciones ya empiezan a responder, y típicamente las exportaciones jalan al resto de la economía. Entonces es una muy buena señal. Creo que sí nos está diciendo que la economía toca fondo en mayo, empieza a recuperarse en junio. Sin embargo, aquí faltan otros 2 componentes muy importantes que todavía no responden y creemos que no van a dar el brinco como las exportaciones, que es el consumo de los hogares y que es la inversión fija bruta. Seguramente el consumo de los hogares va a empezar a crecer, pero muy poquito en junio. Empezará, yo creo que a responder más bien en el segundo trimestre del año, en respuesta a muchos empleos que se perdieron, que se vayan recuperando, y en respuesta a que la gente se siente un poco más confiado en los ingresos que tiene y que empieza a volver a gastar. Va a ser una recuperación, creo yo, algo lento, y finalmente tendríamos que esperar a la recuperación en la inversión fija bruta, y es casi un hecho de que ese será el componente del PIB, el último en responder. Pero pues obviamente simplemente el hecho de que ya el primer componente empieza a responder, pues significa que por lo menos ya tocamos fondo y empieza a responder ya la actividad económica. Porque efectivamente usted lo
puso en su cuenta de Twitter su gobernador, a nosotros nos llamó mucho la atención el 27 de julio, y aquí lo informamos en Los Periodistas, cómo usted establece que en mayo toca a fondo la crisis del coronavirus, y es en junio cuando comienza a advertirse una recuperación, sí, todavía solamente en las exportaciones. Yo le preguntaría, subgobernador, la economía, sin embargo, de acuerdo con los pronósticos, este año caería quizá hasta en 10 puntos del Producto Interno Bruto. Hoy mismo, el otro subgobernador del Banco de México advertía que precisamente la caída del PIB andaría en un rango de 8.5 a 10 puntos de Producto Interno Bruto. ¿Usted coincide? Más o menos. Todos nuestros escenarios están muy cercanos al 10%, algunos ligeramente abajo, unos ligeramente arriba, pero más o menos todo pinta hacia una caída en todo el año de un 10%. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es un poco los efectos aritméticos de cómo funciona esto. Ya sabemos que la economía cayó, si me acuerdo bien, 1.2 o 1.6% en el primer trimestre. El viernes el INEGI nos va a informar sobre la estimación oportuna para el PIB del segundo trimestre. Creo que podríamos esperar una caída alrededor del 17% con respecto al primer trimestre. Y de ahí esperamos tasas de crecimiento positivas para tanto el tercero como el cuarto trimestre. Sin embargo, aún con tasas de crecimiento positivas y bastante robustas para el tercer y cuarto trimestre, apenas vamos a estar recuperando parte del terreno perdido. Y por lo tanto, en el conjunto del año, a pesar de tasas positivas en el tercer y cuarto trimestre, lo más seguro es que el PIB va a registrar una caída alrededor del 10% en todo el año. Me llamaba mucho la atención, hablamos con Jonathan Heath, subgobernador del Banco Central. Me llamaba mucho la atención también el gráfico que comparte el día de hoy, la información que comparte el día de hoy el INEGI con respecto al indicador trimestral de actividad económica estatal, esto al primer trimestre de 2020. Y el comentario de Julio Santaella es en el sentido de que antes de la pandemia, en el primer trimestre de este mismo año, 25 estados tenían una variación negativa en la actividad económica, 25 estados, y apenas 7 tenían actividad positiva. Es decir, nos agarró la pandemia, y le pregunto esto, nos agarró la pandemia con una caída en la economía y vino a reforzar esta caída. ¿Eso es lo que sucedió en el caso mexicano? Sí, la economía ya se venía desacelerando, inclusive yo diría desde mediados del 2018, y ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre, incluso desde el año pasado y el primer trimestre de este año, ya habíamos experimentado tasas negativas con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Sin embargo, estos se venían dando a tasas, pues, ahora sí, negativas, pero muy bajas. Si me acuerdo bien, el segundo trimestre del año pasado cayó como 0.1, después el tercer trimestre como 0.4, el cuarto trimestre como 0.7, y el primer trimestre en este año como 2 o 6, pero no de la magnitud de lo que esperamos que va a caer en el segundo trimestre, que va a ser una caída histórica, va a ser algo ni siquiera remotamente cercana a lo que en el peor trimestre que habíamos experimentado en nuestra historia. Realmente el gran confinamiento sí nos agarra en una desaceleración anterior. Sin embargo,
la magnitud de esta caída y el efecto del confinamiento, especialmente no solamente sobre la actividad económica, sino sobre los mercados laborales, sobre el empleo, ha sido realmente devastador. Ahí sí es donde tenemos que buscar ya una recuperación en forma, y es muy, muy probable que va a tardar un buen rato. Doctor Jonathan Heath, y sin embargo, ¿usted qué evaluación hace del brutal impacto de la pandemia en la actividad económica? ¿Puede pensarse en que vuelva México a encaminarse una recuperación y que este efecto de rebote pueda verse pronto, tan pronto como a finales de año, a principios del próximo? Bueno, el rebote a nivel trimestral ya lo vamos a empezar a sentir a partir del tercer trimestre. Ya para que el nivel de la actividad económica alcanza una tasa positiva en términos anuales, es decir, que se ubica ya al mismo nivel o por encima del mismo trimestre del año anterior, ahí sí yo creo que va a pasar un buen rato. Si bien nos va, quizás podríamos estar hablando de recuperar los niveles de la actividad económica que teníamos en el 2018, que fue el pico. Podríamos pensar que para el 2023 o 2024, si bien nos va. Esa es la magnitud de la caída de este segundo trimestre. ¿Qué tendría que hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo económico, el secretario de Hacienda, por supuesto, y todo su equipo económico? ¿Qué tendrían que hacer de manera urgente para detonar el crecimiento del país y superar este bache, aun cuando todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia? ¿Qué tendrían que hacer de manera, como medidas urgentes, contracíclicas? Bueno, hemos visto, podemos tomar en cuenta todas las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y lo que están haciendo la gran mayoría de los países, tanto desarrollados como emergentes. La gran mayoría están recurriendo a la deuda para ampliar y financiar una expansión del gasto público, donde ese gasto va a rescatar precisamente fuentes de empleo, tratar de que las empresas no vayan a desaparecer, tratar de inyectar capital de trabajo para muchas empresas, para que las empresas puedan conservar mano de obra. Sin embargo, el gobierno ha sido muy renuente a utilizar esta medida y ha dicho una y otra vez que no va a recurrir a la deuda. Tampoco podemos decir que es una decisión sin sentido. Hay que recordar, nosotros mismos en los años 80 teníamos una carga de deuda tan grande que realmente nos tomó más de 10 años en recuperarnos, fue la década perdida. Entonces, ante la experiencia de los 80, este gobierno no quiere recurrir a la deuda porque puede ayudar a inducir una recuperación, pero simplemente vamos entonces a tener que lidiar con otro problema al rato, que va a ser una deuda excesiva. Entonces, lo que está apostando este gobierno es no recurrir a una deuda excesiva, aunque la recuperación tarde un poco más, pero ya encaminado, cuando los demás países tienen dolores de cabeza enormes con un sobreendeudamiento, en términos aparentes, pues nosotros no lo vamos a tener. Entonces se está apostando para una recuperación quizás más lenta, pero al final un poquito más robusto. No sé si le va a salir la jugada o no. Va en contra de las recomendaciones del Fondo Monetario, de la OECD, etcétera. Somos prácticamente de los pocos países que se ha decidido tomar este camino, pero bueno, tiene su lógica, ¿no? Y pues vamos a ver si funciona. Estamos hablando con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, y
Quisiera salirme de la coyuntura, subgobernador, y para recordar una entrevista que se publicó en la revista Proceso en junio de 2018, antes de las elecciones, con mi compañero Carlos Acosta. Y usted advertía en aquel entonces, en esa entrevista, que López Obrador era el único que podría darle una verdadera sacudida al sistema político y económico vigente. Decía que lo que el país necesita es una sacudida de a de veras para poder cambiar realmente esta estructura que tenemos tan corrompida, donde la corrupción es endémica, donde está bien metido todo, especialmente la impunidad. Decía, y yo creo que el único que pudiera sacudir el sistema, que es lo que necesitamos, sacudir el sistema, es López Obrador. Quizá la sacudida sea para bien o para mal, pero de que creo que lo va a sacudir, lo va a sacudir. ¿Qué piensa 2 años después de esa entrevista, Jonathan Heath? Pues sí, yo creo que lo vi bien. Creo que sí fue el que llegó a sacudir el sistema. Todas las políticas de la 4T, pues sí, son políticas de hacer las cosas muy diferentes. Creo que todavía queda el juicio por adelante de que si es para bien o para mal, pero de que ha sacudido y ha hecho muchas cosas diferentes, definitivamente lo ha hecho. Hay que recordar en esa época la corrupción tan desmedida, tan enraizado del PRI, y también pues al PAN le habíamos dado 2 oportunidades y pues como que no cambió mucho. Entonces pues básicamente lo que hizo la población fue, pues ya tratamos con el PRI por mucho tiempo, ya tratamos con el PAN, pues ahora le toca a que promete hacer las cosas diferentes. Los está haciendo diferentes, bastante diferentes. Ahora todavía falta a ver si le va a funcionar o no le va a funcionar. Podría inyectar el combate a la corrupción, que ha sido una exigencia de la ciudadanía y una promesa además de este gobierno, y los últimos eventos que estamos viendo, podría ser que el combate a la corrupción inyecte algo de esperanza, cambio, lo que usted veía en aquel momento que da usted esta entrevista a Proceso. Yo creo que sí, de que está tratando. Yo creo que ahora este juicio que viene con Lozoya, todo lo que pudiera salir, pudiera ser un punto de inflexión, pudiera ser ya ahora sí que la demostración de que este gobierno ya no va a permitir la impunidad. Y en el momento en que dejamos de permitir la impunidad, creo que va a ser el primer paso para empezar a abatir la corrupción. Entonces, pues aquí hay, yo creo que mucha esperanza en que ahora sí hagan las cosas diferentes a como lo hacían los gobiernos anteriores, que simplemente tapaban los actos de corrupción de su gobierno y de los gobiernos anteriores. Y ahora tenemos esta gran oportunidad. Ojalá que se aproveche todo lo que se puede y ojalá que de aquí realmente resulte ese punto de inflexión que necesita nuestro país en lo que es el combate a la corrupción. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.